Hay momentos en la vida en que simplemente nos cansamos, no porque no amemos lo que hacemos, sino porque tratamos de cargar todo sobre nuestros hombros. Queremos resolver, controlar, sostener, pero terminamos agotados. Y es que muchas veces, sin darnos cuenta, intentamos ser Dios en nuestras propias vidas. Nos esforzamos tanto en mantenerlo todo bajo control, que se nos olvida quién tiene realmente el control. Y ahí empieza la lucha interna, esa que nadie ve, pero que desgasta más que cualquier batalla externa. Jesús dijo en Mateo 11:28, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar». No dijo, «Intenten solos hasta que ya no puedan». No dijo, «Cuando resuelvan todo, entonces vengan». Dijo, «Vengan a mí». Esa es la invitación más dulce que el alma humana puede escuchar. Pero la pregunta es, ¿por qué insistimos en luchar solos? ¿Por qué creemos que descansar en Dios es rendirnos al fracaso, cuando en realidad es rendirse a la victoria? A veces lo hacemos por miedo. Miedo a soltar el control. Miedo a que si no estamos al mando, las cosas se desmoronen. Pero déjame decirte algo. Cuando tú sueltas, Dios toma el control. Y cuando Él toma el control, lo imposible empieza a suceder. Hay un cansancio que no se ve. No siempre se trata de trabajar demasiado o tener muchas responsabilidades. A veces el peso más grande es el de la preocupación constante. Esa voz que dice, ¿y si no sale bien? ¿Y si no puedo? ¿Y si pierdo? Esa lucha mental te roba la paz. Y cuando pierdes la paz, pierdes tu fuerza. El Salmo 55:22 dice, «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». Echar la carga no significa ignorar los problemas. Significa decirle a Dios, «Señor, esto me queda grande, pero a ti no. Yo no puedo más, pero tú sí puedes. Yo no sé cómo, pero confío que tú sí sabes». Ese tipo de entrega es un acto de fe y humildad. Y es justo ahí donde comienza el descanso del alma. ¿Alguna vez has sentido que sigues orando, pero nada cambia? ¿Que sigues creyendo, pero la respuesta parece tardar? No significa que Dios no te escuche. Significa que Dios está trabajando en ti antes de trabajar en la situación. Porque muchas veces, lo que Él quiere no es solo resolver el problema, sino enseñarte a depender de Él en medio de ese proceso. El Señor te dice hoy, deja de luchar solo. Deja de intentar ser fuerte todo el tiempo. Yo soy tu fortaleza. Cuando aprendes a descansar en Él, tu mente se aquieta, tu espíritu se renueva y tu perspectiva cambia. Ya no ves la vida desde el cansancio, sino desde la fe. Y ahí, poco a poco, el alma vuelve a respirar. Confiar en Dios no es algo automático. Requiere práctica, entrega y a veces lágrimas. Porque hay cosas que Dios permite, no para castigarte, sino para enseñarte a confiar más profundamente. Proverbios 3:5-6 dice, «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Cuando confías en Dios, dejas de hacer preguntas que no tienen respuesta inmediata. Aprendes a decir, «Señor, no entiendo, pero confío». «Padre, no veo el camino, pero sé que tú estás conmigo». Eso es descanso. El descanso no siempre significa dormir o detenerte. A veces significa seguir avanzando, pero sin ansiedad. Caminar sabiendo que no estás solo. Quizás hay algo que llevas tiempo queriendo resolver. Un hijo, una relación, una deuda, un proyecto. Y Dios te ha estado diciendo, «Entrégamelo». Pero tú aún estás luchando, tratando de sostener lo que ya deberías haber puesto en sus manos. No es fácil soltar, porque soltar es confiar en lo invisible. Pero ¿no es eso lo que significa tener fe? Hebreos 11:1 dice, «La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Dios no quiere verte derrotado, quiere verte descansando en su victoria. Y a veces, la mayor demostración de fe no es seguir luchando, sino saber cuándo detenerse y confiar. Hoy, el Espíritu Santo te invita a soltar la lucha interna. No estás solo. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Dios no te pide que cargues con todo. Él solo te pide que confíes. Cierra tus ojos por un momento y di, «Señor, yo suelto lo que me está agotando. Te entrego mis cargas, mis miedos, mis planes. Enséñame a descansar en ti». Así empieza el verdadero descanso.
no cuando todo se resuelve, sino cuando aprendes a confiar. Cuando el corazón se llena de cansancio, muchas veces no es por lo que Dios nos mandó a hacer, sino por lo que nosotros mismos decidimos cargar. Hay pesos que Dios jamás nos pidió llevar, pero los tomamos porque queremos complacer, controlar o simplemente no soltar. Jesús dijo en Mateo 11:30, «Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Si la carga te está destruyendo, si te quita la paz, si te roba la sonrisa, entonces no viene de Dios. Porque las cargas de Dios no destruyen, edifican, no aplastan, transforman. A veces no es el camino el que es pesado, sino el equipaje que llevamos en él. Y el Señor hoy quiere enseñarte a dejar lo que no te corresponde. Muchos de nosotros llevamos la carga del miedo a fallar, miedo a decepcionar a otros, miedo a no ser suficientes. Y en ese intento de hacerlo todo bien, terminamos agotados. Pero el miedo nunca fue un buen consejero. El miedo te hace creer que todo depende de ti, mientras la fe te recuerda que todo depende de Dios. En Isaías 41:10, el Señor dice, «No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». ¿Lo ves? Dios no te dice, hazlo solo. Te dice, yo estoy contigo. Y esa simple frase cambia todo. Cuando sabes que no estás solo, el peso se aligera. Cuando reconoces que Dios pelea por ti, puedes descansar. Hay otro tipo de carga, la del control, esa necesidad de tener cada detalle bajo nuestra mano, cada plan en orden, cada resultado asegurado. Pero el control excesivo es una forma de desconfianza. Y cuando intentas controlar todo, terminas perdiendo la paz, porque hay cosas que solo Dios puede manejar. Hay momentos en los que la oración más sabia no es, Señor, dame fuerzas para seguir, sino, Señor, dame sabiduría para soltar, porque no todo lo que puedes sostener te corresponde sostener. Y muchas veces el Señor no interviene porque estás ocupando el lugar que le pertenece a Él. Salmo 46:10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No dice, hagan más, ni corran más. Dice, estad quietos. El descanso espiritual comienza cuando dejas de luchar por lo que Dios ya prometió resolver. Algunos llevamos cargas emocionales que no reconocemos. Culpa por lo que hicimos, dolor por lo que perdimos, decepción por quienes nos fallaron. Y tratamos de seguir adelante como si nada, pero el alma pesa. David lo entendió cuando escribió en Salmo 32:3-4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando escondes el dolor, el alma se enferma. Pero cuando lo entregas a Dios, el alma respira. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. A veces, la verdadera fortaleza está en arrodillarte y llorar delante del Señor. Porque en su presencia, el peso se convierte en descanso y la herida en sanidad. Otra carga muy común es la de querer complacer a todos. Vivimos tratando de ser suficientes, de no decepcionar, de cumplir con las expectativas de todos. Pero olvidamos que la voz más importante es la de Dios. Gálatas 1:10 lo dice con claridad. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si vives intentando agradar a todos, nunca descansarás, porque siempre habrá alguien que te critique, alguien que no te entienda, alguien que te juzgue. El descanso verdadero llega cuando decides agradar solo a Dios, cuando entiendes que no tienes que demostrar nada, porque ya eres amado, elegido y suficiente en Él. A veces lo que más pesa no es lo que tenemos encima, sino lo que guardamos adentro. El resentimiento, la amargura, la falta de perdón, esas son cargas que el alma no fue diseñada para llevar. Jesús nos enseñó en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonar no significa decir que lo que hicieron está bien. Significa liberarte de seguir atado al dolor. El perdón no cambia el pasado, pero te sana el presente. Y cuando sueltas esa carga, algo en tu interior se levanta. Sientes que el alma vuelve a tener alas y el espíritu vuelve a cantar. Dios no obra mientras tú sigues luchando en tus fuerzas. Él actúa cuando sueltas y confías.
Mientras tú intentas controlar, Él espera. Pero cuando tú entregas, Él interviene. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No necesitas entender cómo lo hará, solo creer que lo hará. Y muchas veces, la puerta de tu milagro se abre cuando decides descansar y no resistir. Había un hombre que caminaba por el desierto cargando una mochila llena de piedras. Cada piedra representaba una preocupación, un miedo, una herida. Un día, agotado, cayó al suelo y le dijo a Dios, «Ya no puedo más. Siento que me muero bajo este peso». Y Dios le respondió, «Hijo, ¿quién te pidió que llevaras esas piedras?». El hombre abrió la mochila y vio que muchas de ellas eran cosas que había tomado por decisión propia, culpas antiguas, ofensas guardadas, responsabilidades que no eran suyas. Entonces, una a una, las fue dejando en el camino. Y cada vez que soltaba una, se sentía más ligero. Así también quiere hacer Dios contigo hoy. Él no te pidió que llevaras tanto. Él te pidió que caminaras con Él. En este momento, el Señor te invita a mirar lo que estás cargando. Pregúntate, ¿esto me lo pidió Dios o me lo impuse yo? ¿Esto me acerca a la paz o me la quita? Si no viene de Dios, suéltalo. Si te roba la paz, déjalo ir. Si te impide descansar, ponlo en las manos del Padre. Y mientras sueltas, di con el corazón, Señor, enséñame a caminar ligero. Quiero llevar solo lo que tú me confías y dejar lo que nunca me pediste cargar. Así aprenderás que la vida con Dios no es una lucha constante, sino un viaje de confianza. Llegamos al punto más profundo del mensaje, la entrega, esa palabra que al principio asusta, pero que en realidad es la llave que abre la puerta a la paz que tanto buscamos. Porque hay una diferencia entre rendirte por cansancio y entregarte por fe. El que se rinde por cansancio se siente derrotado, pero el que se entrega por fe descubre descanso. Cuando escuchamos la palabra rendirse, la asociamos con perder. Pero en el reino de Dios, entregarse no es perder, es ganar. Ganas libertad, ganas paz, ganas fortaleza interior. Jesús, en el huerto de Getsemaní, también vivió el momento más intenso de entrega. Sabía lo que venía, la cruz, el dolor, la traición, y aún así oró. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Ahí está el corazón de la verdadera entrega. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y justo después de esa oración, el cielo envió ángeles para fortalecerlo. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando tú te entregas, Dios te sostiene. No te deja caer, te da nuevas fuerzas. Hay algo poderoso en el momento en que dices, Señor, yo no puedo más. No es debilidad, es sabiduría. El apóstol Pablo lo entendió profundamente cuando escribió, en 2 Corintios 12:9, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras tú intentas ser fuerte todo el tiempo, el poder de Dios no se manifiesta como podría. Pero cuando reconoces tus límites y te entregas, su poder fluye con libertad. Y lo más hermoso es que, al entregarte, descubres que no estabas perdiendo el control. Estabas poniendo tu vida en las manos del que nunca pierde. Entregarte no significa quedarte inmóvil o dejar de actuar. Significa actuar con paz. Seguir haciendo lo que puedes, pero sin ansiedad. Orar, trabajar, creer, pero con la certeza de que Dios está dirigiendo el resultado. Mucha gente dice, confío en Dios, pero sigue preocupándose igual. Y eso no es entrega, eso es resistencia. La entrega se reconoce por la paz que produce. Cuando realmente entregas algo a Dios, dejas de intentar controlarlo. Tu corazón descansa, tu mente se aquieta y la esperanza vuelve a florecer. Moisés tenía la gran responsabilidad de guiar a un pueblo entero fuera de Egipto. Y cuando el Mar Rojo se levantó delante de él, el miedo los paralizó. El pueblo clamaba, pero Dios le dijo a Moisés algo profundo. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Dios no le dijo que se quedara paralizado, sino que avanzara en fe. Y cuando Moisés levantó su vara y obedeció, el mar se abrió. La entrega no es rendirse ante el miedo, es seguir caminando aunque no veas el camino. Cuando te entregas, Dios empieza a hacer lo imposible.
El mar no se abre para quien duda, sino para quien confía. Y esa confianza solo nace en un corazón que ha aprendido a soltar. No necesitas estar en un desierto o frente al mar rojo para aprender a entregarte. La entrega se practica cada día. Cuando eliges no responder con ira y dejas que Dios te defienda. Cuando no te desesperas por la respuesta que aún no llega. Cuando sigues amando aunque no te comprendan. Cuando confías aunque todo parezca cerrado. Esa es la entrega que agrada a Dios, porque no nace del cansancio, sino de la fe. Y cada vez que entregas, algo en el cielo se mueve a tu favor. ¿Cuántas veces planificamos y decimos, esto saldrá así porque lo preparé bien? Y de pronto todo cambia. Los planes se alteran, las puertas se cierran y sentimos frustración. Pero no todo cambio es pérdida. A veces, cuando Dios interrumpe tu plan, es porque está protegiendo tu propósito. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. A veces lo que llamas fracaso es simplemente Dios corrigiendo la dirección. Por eso, en lugar de preguntarle ¿por qué?, empieza a decirle ¿para qué? Porque detrás de cada cambio inesperado hay una enseñanza divina. No solo se entrega lo que pesa, también se entrega lo que duele. Hay heridas que no sanan porque sigues aferrado a ellas. Hay personas que no puedes liberar porque sigues recordando lo que te hicieron. Pero cuando decides entregar el dolor, Dios empieza a sanarte de adentro hacia afuera. El Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Tu dolor no aleja a Dios, lo atrae. Él se acerca a los que se sienten rotos, no para juzgarlos, sino para restaurarlos. Cuando te entregas, le dices, Señor, ya no quiero seguir curándome solo. Haz tú en mí lo que solo tú puedes hacer. Y ahí, en ese momento sagrado, el descanso empieza a fluir. Cuando el alma se entrega, el cuerpo también reposa. Dejas de sentir esa ansiedad constante, esa necesidad de tener respuestas para todo. Aprendes a vivir un día a la vez, confiando que Dios ya está en el mañana. Jesús dijo en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. No es irresponsabilidad, es sabiduría divina. Cada día trae su porción de gracia y su porción de descanso. Y cuando entregas todo, tu pasado, tu presente y tu futuro, descubres que el descanso no es un destino, es una forma de vivir. El enemigo quiere hacerte creer que entregarte a Dios te quita algo. Tus sueños, tu libertad, tu control. Pero en realidad, cuando te entregas, Dios no te quita, te completa. Porque nadie te conoce como Él. Nadie sabe tan bien lo que necesitas, ni lo que te hará feliz. Por eso, entregarte es simplemente permitirle ser padre. Y cuando un hijo confía plenamente en su padre, vive en paz. Ya no se preocupa por el mañana, porque sabe quién lo sostiene. En este momento, el Señor te dice, hijo, hija, déjame ser Dios en tu vida. No luches más con lo que no puedes cambiar. No te resistas al proceso. Entrégame lo que temes perder, y te mostraré lo que nunca imaginaste ganar. Cierra tus ojos por un momento y ora. Padre, hoy me entrego a ti. Suelto el control, suelto mis miedos, suelto mis planes. No quiero seguir cargando lo que me pesa. Quiero descansar en tu amor y confiar en tu tiempo. Sé que lo que tú tienes es mejor de lo que yo puedo imaginar. En ti descanso, Señor, amén. Y mientras oras, siente cómo el alma se aligera, cómo la paz empieza a cubrir cada pensamiento, cómo el Espíritu Santo te envuelve y susurra. Ya no estás solo, yo estoy contigo. Cuando uno aprende a entregarse, todavía queda un paso más profundo, aprender a confiar sin ver. Porque muchas veces decimos que confiamos, pero en realidad estamos esperando que las cosas salgan como queremos, para creer que Dios está obrando. Sin embargo, la fe verdadera no necesita evidencia, necesita confianza. La fe que descansa en Dios no exige explicaciones, solo dice, no entiendo pero confío. No veo el camino, pero sé que tú lo abrirás. No tengo fuerzas, pero tu poder me sostiene. Nos gusta sentir que tenemos el control. Queremos tener claro el cómo, el cuándo y el por qué. Pero la fe no funciona en el terreno del control. La fe vive donde tú decides soltar.
Por eso Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios no busca gente perfecta, busca gente que confíe. Porque cuando confías, aunque tiemble el suelo bajo tus pies, sigues diciendo, Dios sigue siendo fiel. Y esa fe, aunque parezca pequeña, mueve montañas. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. No necesitas tener una fe enorme, solo necesitas una fe real. Una fe que suelta el control y deja que Dios sea Dios. Hay una batalla silenciosa que todos enfrentamos. La lucha entre tener fe y tener el control. Y muchas veces, esa lucha nos quita el descanso. Porque mientras más intentas controlar, menos confías. Y mientras menos confías, más te desgastas. Dios te dice hoy, no necesito que me ayudes a hacer mi obra. Solo necesito que creas. Creer no es cerrar los ojos a la realidad. Es abrir los ojos al poder de Dios en medio de esa realidad. La fe no niega lo que pasa. Simplemente reconoce quién tiene la última palabra. Esperar es una de las pruebas más difíciles de la fe, porque en la espera se prueban nuestras intenciones, nuestra paciencia y nuestro carácter. Abraham esperó años por la promesa de un hijo, y cuando el tiempo parecía pasar sin señales, Dios seguía siendo fiel. Romanos 4:20-21 dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso es fe, seguir creyendo aunque el reloj marque tarde. Porque el tiempo de Dios nunca llega antes ni después. Llega en el momento exacto. A veces, Dios te pedirá que avances sin saber a dónde vas. Así le pasó a Abraham cuando Dios le dijo en Génesis 12:1, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le dio un mapa, solo una promesa. Y Abraham obedeció. Esa es la fe que suelta el control, la que camina con solo una palabra de Dios como guía. No necesita garantías, porque sabe que Dios mismo es la garantía. Y cuando caminas así, descubres que la seguridad no está en el destino, sino en el acompañante. Porque si Dios va contigo, no importa a dónde vayas. La fe no elimina las preguntas, pero te da paz en medio de ellas. No siempre sabrás por qué algo pasa, pero siempre podrás saber quién está contigo en medio de eso. Cuando Job perdió todo, no entendía nada. Sin embargo, dijo una frase que resume la fe madura. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Eso no es resignación, es confianza absoluta. Es decir, aunque no entiendo lo que haces, sigo creyendo que tú eres bueno. Esa es la fe que vence el miedo. La fe que descansa en la soberanía de Dios, aunque no entienda su manera de obrar. La fe no solo cambia las circunstancias, primero cambia tu interior. Cuando aprendes a confiar, el alma se aquieta. Dejas de reaccionar con ansiedad y comienzas a responder con paz. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de lo que pasa, sino de en quién confías. Y cuando confías en Dios, el caos exterior no puede robarte el reposo interior. Hay momentos en los que todo parece incierto. No ves avance, no hay señales, y te preguntas, ¿Dios sigue aquí? Pero la fe verdadera no necesita ver la luz para seguir caminando, porque sabe que la oscuridad no es ausencia de Dios, sino escenario de su poder. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjate, andaré, no me detendré. La fe no se paraliza por el miedo. Sigue caminando porque confía en la compañía del pastor. Y cada paso dado en fe, aunque no lo sientas, te acerca al descanso que Dios prometió. Hay un momento en el proceso espiritual donde ya no puedes hacer más. Has orado, has creído, has intentado, y ahora solo queda soltar. Y eso no es fracaso. Es exactamente ahí donde empieza el milagro. Porque mientras tú sigues luchando, Dios espera.
Pero cuando tú sueltas, Dios actúa. Éxodo 14:14 lo confirma una vez más. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Tu parte no es pelear, es mantener la paz. Tu arma más poderosa no es el esfuerzo, sino la confianza. Una fe madura no solo pide, también agradece antes de ver. Jesús, antes de resucitar a Lázaro, oró diciendo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11:41. Lázaro aún estaba en la tumba cuando Jesús ya estaba agradeciendo. Porque la fe no espera el milagro para agradecer. Agradece porque ya confía en la fidelidad del Padre. Y cuando tú agradeces en medio del proceso, algo cambia dentro de ti. La ansiedad se convierte en paz, y la espera se llena de esperanza. Hoy el Señor te enseña que la fe verdadera no necesita entenderlo todo para confiar. La fe que suelta el control es la que abre la puerta al descanso. Porque cuando tú sueltas, Dios toma el timón. Cierra tus ojos y di con calma: Señor, no necesito entender todo lo que haces. Solo necesito saber que tú estás aquí. Hoy suelto el control, suelto el miedo, suelto mi necesidad de tener respuestas. Prefiero confiar que controlar. Prefiero descansar en ti que preocuparme por lo que no puedo cambiar. Mi fe está puesta en ti, y eso me basta. Y mientras haces esa oración, siente cómo el alma vuelve a respirar. La fe no es lucha, es descanso. Y cuando aprendes a descansar, Dios puede obrar sin resistencia. Llegar al descanso no es el final del camino, es el inicio de una nueva forma de vivir. Porque descansar en Dios no significa no hacer nada. Significa hacerlo todo desde la paz, sabiendo que Él está obrando contigo y por ti. Muchos piensan que el descanso es un estado de quietud física, pero el verdadero descanso es un estado del alma. Un alma en paz puede estar en medio de tormentas sin hundirse, porque aprendió a apoyarse no en su fuerza, sino en el poder del Señor. El enemigo quiere hacerte creer que descansar es rendirte, pero en realidad descansar en Dios es el acto más poderoso de fe. Porque cuando descansas en Él, estás diciendo: Señor, confío tanto en ti, que puedo soltar mis armas y esperar en tu victoria. Isaías 30:15 dice: En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Lo ves? Tu fortaleza no viene del movimiento constante, sino de la quietud interior que confía en el poder de Dios. Después de una batalla, el alma necesita reposo, pero muchos terminan una lucha física y siguen batallando en su mente. Siguen reviviendo lo que pasó, lo que perdieron, lo que no pudieron cambiar. Dios no quiere que vivas cansado ni dentro ni fuera. Él quiere que descanses completamente en Él. Jesús calmó la tormenta con una sola frase: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y la tormenta obedeció. Pero antes de que Él hablara al mar, dormía en la barca. Mientras los demás temían, Jesús descansaba. ¿Por qué? Porque sabía quién sostenía la barca. Ese es el descanso que Dios quiere darte. La capacidad de dormir tranquilo aun cuando el viento sopla, porque confías en quien tiene el poder para calmarlo. Mientras tú te preocupas, Dios espera. Pero cuando tú descansas, Dios se mueve. El poder de Dios no necesita tu ansiedad, solo necesita tu fe. Por eso el Salmo 37:7 dice: «Guarda silencio ante Jehová y espera en Él». Guardar silencio no es callar por miedo, es callar por confianza. Es decir, ya hablé suficiente, ahora dejo que Dios hable por mí. Y cuando Él habla, todo se alinea. Cuando aprendes a descansar en Dios, tu forma de vivir cambia. Ya no reaccionas, respondes con paz. Ya no te agitas por lo incierto, porque sabes que Dios está en control. Ya no te quejas por lo que falta, porque confías que lo que tienes es parte del plan. Filipenses 1:6 lo dice con certeza: «El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Eso significa que puedes descansar en medio del proceso. No necesitas apresurar a Dios. Lo que Él comenzó en tu vida no quedará a medias. Aún sirviendo a Dios, muchos se agotan. Predican, oran, ayudan, trabajan, pero pierden el gozo, porque sin descanso el alma se seca. Dios no te llamó a servirle desde el cansancio, sino desde el descanso en su presencia. Cuando Marta se preocupaba por todo, Jesús le dijo en Lucas 10:41-42:
Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María eligió sentarse a los pies de Jesús, no porque fuera perezosa, sino porque entendió que el descanso en su presencia alimenta más que el trabajo sin su dirección. Y cuando aprendes eso, sirves con alegría, no con agotamiento. Porque sirves desde el descanso, no hacia él. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con reposo. Porque a veces el silencio y la confianza son armas más poderosas que cualquier palabra. Dios le dijo a Josafat en 1 Crónicas 20:17, «No tendréis que pelear vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros». ¿Te das cuenta? Dios no te necesita agotado, te necesita quieto y creyendo, porque mientras tú descansas, Él pelea. Y cuando Él pelea, la victoria es segura. El descanso no es una pausa que tomas cuando te cansas, es una forma de caminar cada día. Descansar en Dios es levantarte sabiendo que todo está bajo su control. Es trabajar sin ansiedad, orar sin desesperación y esperar sin perder la paz. El Salmo 62:5 dice, «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». Eso es descanso, vivir con esperanza aunque no veas aún la respuesta. Caminar con calma aunque el camino sea largo. Seguir confiando porque sabes que tu Padre nunca falla. ¿Cómo vivir diariamente en descanso? 1. Empieza cada día con entrega. Antes de coger ora. Dile a Dios, «Este día es tuyo, guía mis pasos». No empieces tu jornada sin reconocer al dueño del tiempo. 2. Habla menos con el miedo y más con la fe. Cada pensamiento negativo es una oportunidad para decir, «Mi Dios está conmigo y nada me faltará». 3. Haz lo que puedes y deja a Dios lo que no puedes. La vida no te pide que cargues todo, solo que confíes en quien puede hacerlo. 4. Agradece incluso por lo que no entiendes, porque cada situación, buena o difícil, está formando algo en ti que será usado para gloria de Dios. 5. Descansa en la promesa, no en la circunstancia. La promesa es eterna, la circunstancia es temporal. Cuando el alma aprende a descansar, el corazón deja de pelear con lo que no puede cambiar. La mente se aquieta, la fe se fortalece, y el espíritu comienza a escuchar la voz de Dios con claridad, porque el ruido interior se apaga, y entonces oyes el susurro suave del Padre diciendo, «Tranquilo, yo tengo el control». Y ahí, en ese silencio santo, entendemos que nunca fuimos nosotros quienes sostuvimos la vida, sino Él quien nos sostuvo todo el tiempo. Este tiempo te ha llevado de la lucha al descanso, de la carga a la confianza, de la ansiedad al reposo en el poder de Dios. Has aprendido que no tienes que luchar solo, porque Dios pelea por ti. No tienes que cargar todo, porque Dios te sostiene. No tienes que entender todo, porque Dios sabe lo que hace. No tienes que controlarlo todo, porque su plan siempre es perfecto. Solo tienes que descansar en Él y dejarte guiar por su amor. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, hoy descanso en ti. Gracias por enseñarme que no tengo que luchar solo. Hoy suelto mis cargas, mis temores y mis ansiedades. Descanso en tu poder, en tu fidelidad, en tu amor que nunca falla. Gracias porque mientras yo descanso, tú trabajas. Mientras confío, tú obras. Y mientras callo, tú hablas. En ti encuentro mi paz, mi propósito y mi descanso eterno. En el nombre de Jesús, amén. Deja de luchar solo, aprende a entregarte a Dios y descansa. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete y acompáñame cada día a fortalecer tu fe. Dios tiene palabras nuevas para ti, y quiero que las recibas en el momento justo.